Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. En esta maravillosa tarde pues tenemos un testimonio especial. En esta oportunidad tenemos a un profeta, evangelista, maestro de la casa. Gloria al que vive para siempre. Vamos a dejar que nuestro hermano Kendry se esté presentando. Aleluya. Amén. Bendiciones, mis amados. Doy gracias a Dios por la oportunidad que el pastor nos concede de poder expresar un poco acerca de nuestra vida y de cosas que puedan enriquecer a muchos, tal vez emocional o espiritualmente. Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios. De verdad que tenemos mucha sustancia que escuchar de Kendry López. Les invitamos a que no se separe, quédese viendo esta entrevista. Gloria a Dios. Vamos primero a conocerlo y luego vamos a ver parte de su vida, de cómo Dios ha obrado en su vida, que ha sido de una manera sobrenatural. Vamos a ver de dónde viene Kendry López. Bien, yo realmente nací en Pantoja de los Alcarrizos. Gloria, nació aquí mismo. Exacto. Yo nací en un barrio llamado Villa Duarte. Pero cuando yo nací en ese barrio, como a los 2 meses, mi mamá y mi papá se mudaron a los Alcarrizos directamente. O sea que yo vine llegando a Pantoja nuevamente a los 12 años. Gloria a Dios, le tocó vivir en los Alcarrizos. Sí, duré un buen tiempo en los Alcarrizos y en varios lugares hasta que llegué a Pantoja. A los 12 años llegué a Pantoja y me he quedado aquí en Pantoja. Gloria a Dios. O sea que prácticamente su vida entera ha sido en Pantoja, En Pantoja. con una ausencia de ¿cuántos años? Con una ausencia de, ¿cómo así? O sea, ¿qué tiempo duró cuando nació aquí primero? Ok, 2 meses, 2 meses. Ah, pues duró Yo 12 nací, años fuera de Pantoja. ajá. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, vamos a conocer su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, ¿Tuvo algún tema en el nacimiento que le haya contado su madre? no, cuando yo nací realmente como que mi nacimiento fue esperado por mi padre y mi madre, o sea, me estaban esperando. Cuando digo que me estaban esperando, Fue anhelado. ajá, es que hay muchas personas que han nacido no deseados, o sea, hay padres que no desean un hijo y nacen. A mí no, a mí me desearon. Lo único que mi mamá quería que yo fuera hembra y salí varón, pero cuando nací, realmente comencé a crecer muy saludable mentalmente, o sea, no tuve ningún tipo de problema en la niñez, ni siquiera de enfermedad, nunca vi que me llevaron al médico por cualquier problema o enfermedad, hasta que pude cumplir la edad aproximadamente de 12 años por ahí. Ahí fue cuando mi vida comenzó a cambiar de rumbo en Y muchas por cosas. ejemplo, su mamá lo quería hembra. Mi mamá me quería ¿En hembra. ningún momento le ha manifestado o ha escuchado de su papá de algún rechazo por haber nacido varón No, y no, no, no. y no hembra como quería su mamá? Lo único que yo me acuerdo que ella me decía, tú tienes que salir hembra, mira qué pelo ni más bonito tú tienes, Aleluya. porque ella sabía que tiene el pelo bueno. Y tú vas a salir una hembrita, de sido bonita, me decía ella. Pero no, nunca sentí rechazo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede a los 12 años de Kendry? Bueno, a los 12 años mi papá quiso como darnos un mejor futuro a mí y a mi hermano Frederick, que nació. Cuando yo tenía 6 años, Frederick nace. Entonces, mi papá viaja a Puerto Rico, en Yola. Mi papá se fue 9 veces en Yola intentando llegar a Puerto Rico y trabajar y mandar dinero para acá. O sea, como mi papá se dedicaba simplemente a trabajar, y trabajaba aquí en este país, era difícil superarse como él quería. Entonces, le vino la idea de viajar a Puerto Rico, viaja a Puerto Rico, ya las 9 veces que lo intenta, llega, se queda y dura 2 años en Puerto Rico. Pero yo tenía 12 años. Entonces, esos 2 años que él duró en Puerto Rico fueron los años más difíciles que yo pude vivir en mi Dios. adolescencia. Wow. Porque cuando mi papá se queda en Puerto Rico, mi papá le dice a mi mamá que le iba a decir a un tío mío, que era hermano de mi padre, que él me iba a cuidar en lo que mi papá se quedaba por allá.
sea, en el transcurso de que mi papá estuviera allá, él se iba encargado de nosotros en la crianza, como para que nosotros no le saliéramos delincuentes. Entonces mi tío lo cogió muy personal, o sea, muy de verdad. Y quiso darnos una crianza como la daban los viejos de antes. Cuando digo que como la daban los viejos de antes, me estoy refiriendo a que antes Ruda, se muy daban ruda. castigos muy rudos. Entonces mi tío aprovechaba esos momentos donde uno a veces como que era medio malcriado, nos daba unos castigos un poco fuertes. Entonces eso me llevó a mí a sufrir mucho, e incluso a ni siquiera a desear la vida. O sea, llegó un momento donde Dios. ya yo no quería seguir viviendo, me hacía falta mi papá. Fueron unos momentos que si yo se los detallo poquito a poquito, ustedes me entenderán, la audiencia que nos están escuchando, que yo podría quizá detallárselo poco a poco, pero como el testimonio es un poco extenso, Sí, vamos a destacar algunos ajá, puntos importantes, ¿verdad? Lo más importante que han marcado la vida de mi Kendry. vida, sí. Sí, Entonces, como mi papá no me maltrataba así de esa manera, mi tío sí me maltrataba así, entonces ahí yo comencé a vivir una vida diferente, porque mi papá no estaba presente, no tenía apoyo de papá, pero mi tío, como me daba golpes, me maltrataba, por momentos me enceronaba. Por ejemplo, si yo hacía algo, mi tío buscaba un castigo que me llevara a una condición extrema. tremendo, tremendo. Yo recuerdo una vez que mi tío me agarró por el cuello, siendo yo un adolescente, tenía ya como 13 años, me agarró por el cuello y me atetó de un seto. Y yo estoy escuchando que afuera de la casa están voceando. Cuando el tío mío abre la puerta, porque estábamos encerrados dentro, afuera habían casi como algunas 20 o 30 personas afuera. Dios, que Gente está habían con, escuchado lo que estaba sí, pasando adentro. hasta con machete, hermano. Y era que había Dios, una reunión de vecinos en el barrio y uno de los vecinos escuchó cuando él me estaba maltratando. Ya él tenía la costumbre, o los vecinos tenían la costumbre de escuchar los maltratos. Entonces, como que santo ese día Dios. ese hombre se indignó y cuando fue a la reunión le dijo a la gente que estaba en la reunión, ustedes están aquí en esta reunión y no se están dando cuenta que allá abajo están matando a un muchacho a golpe. Y bajó el vecindario. Entonces, cuando Wow. él abrió la puerta, que salió, él se sorprendió con la multitud y lo amenazaron. Entonces yo llorando le dije a ellos que no estaba pasando nada, que todo estaba bien. Dios mío, Y ellos me padre. dijeron, ¿tú estás seguro? Yo, sí, todo está bien, yo llorando le decía. Entonces cuando ellos se fueron, que el tío mío volvió y cerró la puerta, entonces el tío mío me dijo que cómo yo busqué a esa gente, que cómo yo la busqué. Yo dije, pero yo no salí de aquí. Fue una interrogación que ese hombre me hizo terrible, fue un momento difícil. El tío mío realmente consumía estupefacientes y Dios. esos momentos lo aprovechaba para martirizarme en cosas que quizá él no lo hacía para Y maltratarme. cómo no aprovechó esa oportunidad de ese rescate de los vecinos Yo tenía miedo porque mi tío era un hombre, o es, porque él todavía está vivo, un hombre vengativo, un hombre que yo conozco parte de su historia, que es un hombre que le gusta vengarse de los demás cuando le hacen daño. Entonces yo decía, si yo someto al tío mío a la justicia y el tío mío cae preso, un día va a salir. Yo Dios. soy un niño, cuando yo sea grande podemos tener graves problemas. Y yo evitaba eso. Llegaron un momento donde yo deseé quitarle la vida a mi tío, Dios mío. pero no tenía el valor de hacerlo realmente. Porque, ¿qué diría mi papá si yo le quito la vida a su hermano? O sea, era un caso muy difícil. Wow. Entonces, cuando mi papá llegó aquí a República Dominicana, mi papá comenzó a tener percance con mi tío, porque como él veía que me maltrataba, mi papá se dio cuenta que lo que él estaba haciendo no era correcto. Entonces un día mandaron a buscar a mi papá del colegio, porque me estaban viendo extraño en el colegio, aislado, no hablaba con nadie, triste. Entonces una vecina me Dios. dijo en una ocasión
o le dijo a la directora del colegio, mira, ese niño está pasando un problema muy, muy fuerte. Una vecina de mi casa, que tenía a su hijo estudiando allá donde yo estudiaba. Y la directora se me acercó y me comenzó a hacer preguntas, que qué me pasaba, que ella veía que yo no era un niño normal, que yo no era así anteriormente. Y yo comencé a contarle y a decirle qué era lo que me pasaba, que el tío mío me maltrataba y ciertas cosas que le dije, me llevaron a mí a hablar con mi papá para que él hablara con la directora. Y cuando comenzaron a hablar, la directora y él, la directora le contó cosas que yo nunca en mi vida le había contado a mi papá. Entonces ahí mi Dios. papá se dio cuenta que yo estaba teniendo un problema con... Pero usted le había contado a la directora. Sí, usé la confianza y se lo conté a ella. Pero mi papá no sabía nada. Dios. Y yo dije, bueno, este es el momento que yo debo de aprovechar para que mi papá lo sepa. Entonces la directora le contó lo que me pasaba, yo se lo confirmé, le dije que sí, que era real, lo del maltrato. Y mi papá vio que sí, que era real, porque mi papá vio cómo el tío mío me Algunas maltrataba. acciones, sí. Entonces un día, en esos días, ya mi papá sabe lo que está pasando y el tío mío llega del patio que acaba de consumir su estupefaciente. Nos dábamos cuenta por el olor que cuando él fumaba. Entonces él llega y entra al baño y me dice con una actitud recia, Kendry, va acá rápido ahora mismo, pero rápido. Dios. Venga a secarme el baño, pero yo no he mojado el baño. Y él va que vaya a secar el baño. Agarra el suape rápido y séqueme el baño. Pero una actitud como agresiva. Mi papá ve la acción y le dice a él, fulano, si usted quiere, le dijo, fulano, seque el baño usted. Kendry, venga, no lo seque. Yo me encontré eso extraño porque mi papá nunca... Ya él sabía. Sí, mi papá nunca hizo eso, mi papá dejaba que él me corrigiera. Y el tío mío se incomodó, él secó el baño. Y entonces, como el tío mío seguía viviendo en mi casa, ahí entraron ellos en discusión entre ellos dos, de que ya mi papá no lo quería en la casa, que tenía que irse de la casa. Ahí ya habían dos enemigos dentro de la casa. Me gustaría saber ahí cómo acontece. O sea, su tío se muda con ustedes para cuidarlo. Ujú. Y su mamá. Mi mamá siempre vivía con nosotros. O Vivía sea, en la misma casa. exacto. Y en los momentos del maltrato no estaba ahí su No, mi madre. mamá lo apoyaba a él. Dios mío, padre. Mi papá no sabía nada, pero mi mamá sabía lo del maltrato. Lo que pasa es que mi mamá no quería que su hijo le saliera quizá delincuente. Y también le tenía un poco de temor a mi tío, llamarlo a la atención, porque mi tío era un hombre agresivo. O sea, su tío no tenía familia. La familia, la mayoría no querían saber de él, ni sus hijos, porque él tiene dos hijos. Tenía hijos, pero no vivía con ellos. Exacto, porque él es un hombre agresivo. Él llegaba a pelear con sus propias hermanas y le daba golpes a sus hermanas. Dios. ¿Entiendes? Entonces ya mi mamá le tenía temor de jalarlo a la atención. Entonces mi papá tomó la decisión de decirle que se fuera de la casa. Ahí ya habían dos enemigos dentro de la casa. A cada rato discutían, peleaban. Hubo un momento que hubo hasta sangre en mi casa. Uf. Yo viví un momento difícil. Entonces un día salió de mi boca, mientras ellos estaban peleando, salió de mi boca que yo lo iba a matar. Yo vociferé, lo voy a matar. Y cogí para la cocina, busqué un cuchillo. Mi mamá se me metió en medio, el tío mío me cayó atrás. Yo tenía ya como 14 años. Y mi tío me tiró un golpe, una galleta, yo me bajé, no me dio. Eso fue una noche Dios pésima, eran como mío, ya las padre. 3 de la mañana por ahí. El tío mío logró darme de acechón y me dio una bofetada por aquí fuerte. Pero su papá está ahí también. Mi papá estaba en el pleito, ya estaban los dos ebrios bebiendo de madrugada y ellos comenzaron a discutir. Entonces ahí fue donde hubo hasta sangre porque se partieron uno con otro. A los puños. Sí, hasta piedra agarraban entre ellos y se daban por la cabeza. Dios mío. Pero mi papá, realmente, cuando al otro día terminó todo, que pasó casi la tragedia, porque esa noche iba a acontecer una tragedia, mi papá le pide perdón a su hermano por la manera en que se pelearon. Su hermano se fue de la casa
Y mi papá, como amaba a su hermano, le dijo que regresara, que volviera, para que no tuviera que andar aislado, arrimado por ahí. Le dijo, ven para la casa. Y el hermano regresó de nuevo. Ya yo no quería saber de él. Dios. Era un problemazo fuerte. Entonces los vecinos me aconsejaron que yo tenía que amar a mi tío, que perdonarlo. Yo no quería. Mi papá me aconsejó también que yo tenía que perdonarlo. Bueno, duramos varios días, los vecinos hablando conmigo y mi papá, que yo tenía que perdonarlo y mi mamá también. Hasta que yo tomé la decisión de hablarle, de pedirle perdón. Y seguimos como tío y sobrino, pero ya no era igual. Ya las cosas habían cambiado. Entonces, entre esos problemas, Dios. mi mamá vio que podía pasar una tragedia en la casa. Mi mamá no aguantó la situación y mi mamá se fue de la casa. Ahí fue donde mi vida dio un giro tremendo, que nunca pensé vivir la vida que yo estaba viviendo. Porque mi papá se quedó con nosotros, con mi hermano, yo, mi tío y un primo de mi papá que también se quedó a vivir por un tiempo en la casa de nosotros. Mi papá adquirió una experiencia ahí que yo por años siempre la he llevado en mente. Y es que a veces no es bueno tener familiares dentro de la casa. Realmente, Es difícil realmente, o sea, por más amor que le tengamos, no podemos tener un tercero dentro de la casa, realmente. No deberíamos. y esto siempre se da en las conferencias de pareja, tratándose de un tercero, tener familia, donde hay ya una familia realizada. Ujú. O sea, con todo el amor que le tenemos y eso, pero no Es un conviene problema. Es un realmente, problema. no conviene que haya un tercero. Porque eso Eso fue lo que llevó a mi papá a perder su hogar. Mi trae papá problemas. nunca pensó que iba a perder su hogar. Entonces mi mamá decidió irse de la casa, pero dejó un problema en la casa. A mi tío y a mi papá, que ya no se gustaban. Vivían peleando, todavía seguían los pleitos en la casa. Yo me quedé con mi papá y mi hermano. Yo tenía 14 años, mi hermano tenía 8 años. Entonces mi Wow, mamá, por temor y miedo a que, a que pasara una tragedia, sale de la casa huyendo, ni siquiera dijo dónde vivía. Y yo duré tiempo que no sabía de mi mamá, tiempo. E incluso mi mamá le dijo a mi papá, nada más siento yo que por fulano tú y yo vamos a terminar. Esta relación se va a romper por causa de fulano. El mismo día que se fue de la por su casa. hermano. Y mi papá le dijo, no, mi papá fue que le dijo esa palabra a ella, ahora me acuerdo. Mi papá le dijo, nada más siento yo que por fulano nuestra relación se va a romper. La dejadera tuya y mía va a venir por él. Y ella le dijo, no, fulano, no piense eso. Entonces mi mamá, ese mismo día, ya tenía todo planeado. Mi mamá dejó todo. Mi mamá agarró Dios, simplemente unos cuadros que le servía, un altar que ella tenía, y salió diciendo que ella iba a santiguar esos cuadros, donde un brujo salió de que a santiguar los cuadros y no regresó, Dios mío, su papá profetizó sin querer en ese momento, sin darse cuenta. sin darse Entonces ahí mi cuenta. papá estaba con la mano en la cabeza, porque mi papá, ya como él vino de Puerto Rico, él vino deportado, todo lo que él tenía ya lo perdió todo, Dios, vino sin trabajo aquí, comenzar de nuevo. a comenzar de nuevo. Entonces él consiguió un motor en una agencia, fiado, para pagarlo el paso. En esos días, antes de que mi mamá se fuera, mi papá comenzó a conchar en una parada, como motorista. Para los que no conocen lo que es motorista, lo que es un motoconcho, es un Sí, mototaxi, donde la gente se le paga para que lo lleven a diferentes lugares, como un taxista. Entonces mi papá, ya que saque ese motor, se lo presta al tío mío y al tío mío se lo robaron el motor. Dios mío, Se lo robaron, pastor. el único sustento que tenía en ese momento Se lo y robaron. que lo debía. ¿Y Ahí, qué ahí hace fue, entonces ahí? ahí fue que arreció el problema mayormente. Aparte de lo que me estaba pasando a mí con mi tío, ya mi tío pensaba que era por el motor. Mi tío le decía a mi papá, tú has cambiado conmigo después que a mí me robaron el motor. Pero- Ya él pensaba que era algo personal por el motor, pero no era por el motor realmente. Entonces, mi mamá se va de la casa, el tío mío sigue en problemas con mi papá y mi papá le dice al tío mío que se vaya de la casa, que se vaya. El tío mío le dijo que le dieron unos cuantos días y logró irse de la casa, se fue.
y nos quedamos mi papá, mi hermano y yo. Entonces el primo de mi papá también se fue de la casa y nos quedamos nosotros. Entonces ahí había un problema serio, porque mi papá estaba sin trabajo, no teníamos ayuda de nadie, mi mamá se va de la casa, mi papá queda totalmente destruido, ya no tiene a nadie, se le va el hermano, se le va el primo, y ya no hay de qué echar mano, o sea, no hay comida en casa, fue un problema muy difícil. Entonces mi papá salía para la calle a josear, como decimos en buen dominicano, a buscar comida para nosotros. Y algo que yo admiro de mi papá, que él nunca nos entregó a la familia. O sea, nunca buscó una abuela, Se hizo a responsable. alguien que se hiciera responsable. No, él se hizo responsable de él, de nosotros. Entonces ahí comenzó a salir, no sé cómo era que lo hacía, pero él salía a hacer chiripa por la calle, a buscar moro como podía. Entonces luego, él llega a conseguir una oportunidad de un préstamo que le hicieron para conseguir otro motor y ahí que comienza nuevamente a trabajar como motoconchita de nuevo. Normalmente. Ya todos los días, como él trabajaba un poco retirado, todos los días a las 12 él iba y nos llevaba la comida. Pero ya como se le hacía un poco difícil, me decía, bueno, mi hijo, traer la comida todos los días se me hace un poco difícil porque yo pierdo muchos pasajeros en el transcurso que vengo. Entonces, yo quisiera dejarle el dinero a ustedes para que ustedes hagan la comida, pero ustedes no saben cocinar. Entonces ahí fue que hablamos con una vecina para que nos sacara comida y la vecina dijo, no, no tienen que darme dinero, yo se la saco siempre. Santo Entonces mi Dios. papá dijo, hay un problema porque si ella no se compromete, el día en que tenga que salir por ahí, ustedes van a pasar En hambre. el aire. Entonces, ¿qué hacemos? Mi papá estaba con la mano en la cabeza. Entonces él tomó la decisión de seguir trayéndonos comida y yo le dije, papi, déjame el dinero a mí, que yo me la voy a ingeniar en la cocina, yo voy a ver cómo lo hago. Y ahí comencé a recordarme cuando una vez mi mamá me estaba enseñando a cocinar, hacía arroz, hacía habichuelas, hacía carne. Y al paso, yo comencé a inventar. Mi papá me decía la receta, cómo lo hiciera, y yo trataba. Fue un momento difícil, pastor, porque si yo no cocinaba, yo no comía, ni mi hermano tampoco. Un día yo cocinaba, el arroz me quedaba quemado, otro día patado, otro día salado, otro día cru. Fue un proceso de... Y Frederick todavía Era un niño, un niño, de 8 8 9 años, años. 9 por ahí, sí. Dios Entonces en mío. esos días a Freddy se le partió un brazo volando una puerta y ya yo tenía que bañarlo, yo tenía que cambiarlo yo mismo, porque él tenía un yeso. Wow. Fue un momento crítico realmente. Mi mamá no daba la cara. Mi mamá se desentendió de nosotros porque ella decía que a donde ella se fue a vivir, a nosotros no nos aceptaban, solamente a ella, que no la aceptaban con hijos, solamente a ella. O sea que por lo menos se sabía dónde ella vivía, No, yo no sabía. pero Ella se solamente, comunicaban con ella. sí, ella me lo decía. Yo sabía durar hasta un año sin verla. Y luego después ella aparecía, me veía, se iba y podía durar meses y años de nuevo para volver a verla. Entonces ahí como que el rencor hacia el abandono, yo comencé como a sentirlo un poco y a arremeter contra mi mamá cuando yo la llamaba o ella me llamaba a mí. A reclamar. Yo le decía de todo por teléfono. Yo le decía que Dios. ella me la iba a pagar. Dios. Sí, le decía que tú verás. Entonces yo, como me veía tentado a coger la calle, yo no, una de las razones por la cual yo no cogí la delincuencia fue por mi papá. Porque yo decía, mi papá se mata trabajando por mí y por mi hermano. Y que yo ahora le salga delincuente. Mi papá no merece eso, decía yo. Tenía oferta. Tenía ofertas, sí, Juntas. sí, sí. Mala junta. A mí me ofertaban meterme en banda, en ganga. Yo le decía, lo voy a pensar, pero cuando pensaba en el problema, una vez me dijo un muchacho, ¿tú algún día has sonado con alguien, le has dado un golpe a alguien? Y yo, no, nunca. Porque para tú pertenecer a la banda, tú tienes que sonar. Prepárate que te voy a poner a sonar, para que le dé a uno. Yo dije, no, pero si así yo lo que le voy con un problema a mi papá. Le dije, no, yo voy a tumbar eso. Tuve oportunidad de usar droga, me brindaban droga. En su zona. En mi zona, en mi O sea, zona. ustedes estudiaban, ¿verdad? Iban a Sí, la escuela. pero por causa de la economía nos sacaron del colegio.
Dios. Ya no O sea, que podíamos, paraban prácticamente el día solo en ya la no casa. ya no podíamos seguir estudiando, porque ya debíamos varios meses del colegio. Nos echaron del colegio, queríamos estudiar en la escuela pública, pero todavía no teníamos, como no hubiesen empezado las inscripciones, o sea, las clases seguían en pie, pero había que esperar que el año terminara para uno inscribirse nuevamente. Entonces, en ese transcurso de tiempo, uno paraba en la casa solo y andando en el barrio, aprendiendo el día a día, mientras mi papá O trabajando. sea, eh, eso ya estamos hablando en los Alcarrizos. No, ya estábamos en Pantoja, pero yo tenía los 12 Ya años que a estaba en Pantoja. Pantoja aquí. Sí. ¿En qué barrio? ¿En Villa Duarte o No, yo estaba viviendo en el barrio de Los en Humildes. Los Humildes? Sí. Cuando regresé a Pantoja, yo llegué a una área cerca de Villa Duarte, pero luego mi papá mandó un dinero y compró un solar en Los Humildes cuando él estaba allá afuera. Entonces ahí Ok. fue que nos mudamos en Los Humildes. Porque Villa Duarte es un barrio mencionado donde se movía mucho el tigueraje Sí, lo que pasa es que en y Los eso. Humildes, como era un barrio que estaba iniciando para ese tiempo, era un barrio invadido, ahí se estaban ocultando delincuentes que venían huyendo hasta del Capotillo, Dios. se escondían ahí. Yo llegué a conocer a un hombre que él mató a uno en el Capotillo y él se guardó ahí. Y él me decía, tú me acuerdas de un hermano que me mataron una vez. Y él me cogió mucho cariño, entonces ahí yo me vi envuelto en hacer coro con gente así del barrio, de mala, ¿qué le digo? De mala vida. Mala calaña, como dice. Sí, y estaba siendo influenciado. Pero mi temor grande, grande, era llevarle un problema a mi papá a la casa. Porque yo decía, mi papá no se merece eso. Wow. Entonces, se vio influenciado al tigueraje. ¿Qué llegó a hacer de un tigueraje? Bueno, yo comencé a hacer coro en punto de droga, a juntarme con la misma gente que vendían y a conocer ese ambiente. Pero yo me involucré un poco en lo que era la música, ya ahí comencé a adoptar lo que es la música urbana y comencé a cantar música urbana. Mi papá vio eso como una esperanza. Bueno, mi hijo está involucrado en la música. Pero en el medio de ese ambiente de la música, yo llegué ahí a punto de droga, a buscarle droga a otra gente, a recibir ofertas, Por dinero. ajá, no, por oportunidades de que ayuden a uno. O sea, de que me ayuden a llegar a la fama. O sea, que nos Ok. promuevan, juntarnos con gente famosa, de gente del medio. O sea, eso, para que ellos mismos le pudieran financiar algún proyecto de la Exacto, música. sí. Entonces, en ese tiempo, yo tenía algo en la mente y era como me estaba proyectando en la mente como de atracar y asaltar personas. Yo casi no, eso nunca lo he dicho. Pero yo antes se usaba una gorra llamada neuera. Bueno, todavía se usan, que son una gorra que usaban los cocolos antes. Entonces, esa gorra a mí me llamaba mucho la atención. Y yo decía, sería bueno yo montarme con alguien, un motor, salir por ahí a tumbar gorra. En ese tiempo las gorras eran muy conocidas y eran un poco caras. Entonces, el plan era pasarle por el lado a una gente que tuviera esa gorra en un motor y quitársela rápido y salir corriendo. Esos eran mis ideales. Satanás me estaba nublando la mente. Pero cuando pensaba nuevamente en mi papá, yo echaba para atrás. Y me aferré a la música y como que Dios permitió que no me involucrara en la música. Y para que usted vea cómo son las cosas de la vida, un día estoy viendo una película de Daddy Yankee y la película al final transmite un mensaje. Porque la película enseña que Daddy Yankee era un delincuente, pero que le gustaba la música. Luego a Daddy Yankee como que lo filman y ya él está cantando en una tarima delante de una gran multitud, ya él es famoso en la película, pero cuando se termina el concierto, que él baja, le dan un tiro y es como que si lo matan, era como por venganza. Ahí se acaba la película. Y yo dije, si yo cojo la delincuencia y cojo la música, lamentablemente me puede pasar lo que pasó a Daddy Yankee, que quizás yo en delincuencia con alguien tenga algo pendiente en la calle y de repente yo cantando un día en un escenario tengo un problema así, Wow. porque voy a ser conocido. Entonces eso yo le di mucha mente y como que obvié eso de la calle. Le llegó el mensaje realmente. Sí. Algo que me impactó una vez, Dios. que yo estaba acechando a un hombre donde guardaba una droga en un bulto negro. ¿Y para qué?
para darle un tumbe y llevármela. Y entonces ya yo tenía eso coordinado con otra gente. Pero que nunca había tumbado. No, nunca, nunca. Que me llegó a la mente. Yo dije, bueno, yo puedo hacerme de dinero. Dios mío. Cuando yo vi donde el hombre puso el Dios. bulto, yo dije, bueno, yo lo estoy mirando, yo estoy como más o menos a varios metros de donde él está. Y cuando yo vi que él la puso entre el medio de una mata de palma tumbada en el suelo, ya podrida, dentro de la palma, como cuando uno le quita la tabla a la palma, que la raíz se pudre o el corazón se le pudre, ahí adentro él la metió. Cuando yo vi que él metió el bulto, que él se fue, y yo me acerco, yo miro que ya él se fue, yo me acerco para coger el bulto. Cuando yo me abajo a coger el bulto no estaba. ¿Y qué pasó? No sé. El bulto no apareció, pastor. Yo lo rebusqué en la palma y era grande el bulto. ¿Y él se desapareció? No, O sea, él se fue, pero el bulto, él se fue a paso normal. normal, yo esperé que él se cuando, fuera. Desde que él se fue, yo dije, este es mi momento. Cuando fui a coger el bulto no estaba ahí. ¿Y esa persona la había visto anteriormente? No, no, no. O sea, yo. Sí, usted lo Sí, había claro, visto a él. conocido. Y después de eso lo volvió a ver. Claro, claro, cercano de ahí. Entonces, Y no se le ocurrió preguntarle a ver qué pasó no, ahí. no, porque eso era peligroso. Ay, Dios mío. Luego yo me di cuenta, Dios. yo seguí observando a ver nuevamente. Yo lo seguí observando, pero ya me estaban observando a mí. Ya hubo una sospecha, me vieron, había una sospecha rara, como que yo estaba intentando algo raro, porque me vieron redondear, ¿cómo se dice? Rondeando. Rondeando ahí en la zona. Y ahí yo dije, no, me están ubicando, ya tengo que soltar eso. Y solté eso. Mi papá nunca supo eso. Dios mío, padre. A los par de días se tiró la dirección. Agarraron unos cuantos y encontraron unas cuantas cosas. Fue algo que yo lo cuento y quizás muchos no me lo creen. ¿Por qué no me lo creen? Porque nunca me vieron ni preso por nada de eso. O sea, un muchacho sano del barrio que se envolvía con gente tigre, pero que nunca fue un delincuente. Sí, vamos a decir que Dios lo tenía resguardado Dios me estaba guardando. desde temprano para Sí. un propósito. Sí, Porque realmente un adolescente sin su madre, sin un padre que esté ahí observándolo, puede ser utilizado en cualquier momento. O sea, un momento de debilidad, no es maduro, puede caer en cualquier oferta fácilmente. claro. Y más con un rencor de una madre que lo abandona. Mala Esos influencia. pensamientos, el enemigo se aprovecha y comienza a bombardear y a utilizarlo como un instrumento para hacer cosas indebidas. Entonces Dios lo tenía a usted Guardado. protegido, de verdad, lo guardó. Y más que mi tío usaba eso, entonces yo conocí mayormente eso por medio de mi tío. Porque mi tío donde quiera la dejaba enganchada, guardada. Y yo me encontraba con eso, siendo un adolescente. Pero, o sea, nunca le llamó la atención el probar. Sí, para- claro, sí. pero me daba temor de que me enviciara. E incluso me daban consejos delincuentes, me decían, como a ti te gusta la música, algún día tú vas a tener que terminar usando eso, porque todos los artistas usan eso, me decía él. O sea, se lo ofrecían. Sí, y otros me decían que la usaban, me decían, no, no te lleves de eso, sé natural, no caigas en eso, me decían. Y yo me llevaba de ¿Cómo lo, que es natural? que siga natural, o sea, Que siga natural. natural, que no use nada de eso. Ok, wow. Sí, Ellos mismos consumían y le daban y un me daban el buen consejo. consejo a usted. Exactamente. Dios mío, wow. Bueno, Dios lo guardó porque aún así algunos aconsejan y otros ofreciendo. Sí, Es más fácil caer en esa tentación de probar y luego la perdición. así mismo. Y entonces esos pensamientos ya comenzó pensando en atracar gorra, ¿verdad? Sí, a tumba gorra. Pero después que comenzara con la gorra iba a ir aumentando. Ah, pero Vale. mira, me está yendo bien. Comienza entonces a ir subiendo de rango, entrando más al peligro, Sí. realmente, pero gracias a Dios. Cuando mi papá estaba en Puerto Rico, cuando yo tenía los 12 años, escondido de mi tío, yo hacía cosas que mi tío no lo sabía. Por ejemplo, yo me piché la oreja, comencé a usar arete y él no lo sabía, no se daba cuenta. Tenía un amigo que vendía estupefacientes también. Me juntaba con él y él mismo me llegó a enseñar lo que es la chilena, los chagones,
E incluso una vez me dio una chilena para que yo tirara un tiro. Y yo era un niño de 12 años. O sea, yo tuve muchas influencias que me pudo haber amarrado a mí en la calle. Pero a veces yo digo, wow, ¿cómo Dios no permitió que yo cogiera la calle? Porque siempre yo Wow. pensaba en mi papá. Pero usted sabía que el tío suyo era un consumidor, Sí, yo lo sabía. pero no fue porque su tío se lo contó, No, nunca lo llevó al lugar donde él la porque conseguía. yo lo veía. Yo lo veía cuando él la preparaba de lejos. Él no se daba cuenta. El olor Y de... no se atrevió a acercarse. ¿Y por qué, tío, por qué usted No, consume? no, pues yo le tenía temor a mi tío. Le tenía miedo. Dios mío. ¿Y en qué le afectó emocionalmente el abandono de su madre? Me afectó porque en el área de que sentí que en el momento donde yo más la necesité, que en un momento de adolescencia, donde uno necesita un apoyo de una madre, me sentí como abandonado, solo, de tal manera que yo sentí una herida en mi corazón emocionalmente. Cuando yo veía a, a mis amigos con su mamá en la escuela, yo veía cómo lo trataba su mamá. Cuando llegaban los días de la madre y yo no podía estar con mi mamá, eso era algo difícil. Entonces yo le echaba la gran culpa a mi mamá por cómo yo me sentía. Yo sentía como que incluso como yo veía a mi papá sufriendo, porque mi papá sufría, entonces mi papá se aferró en el alcohol, mi papá todos los fines de semana bebía, y el tema de él cuando bebía era mi mamá. Como yo veía a mi papá sufriendo de esa manera, yo también le echaba la culpa a ella. Yo veía que mi casa fue un desastre, Dios mío. algo terrible lo que estábamos viviendo. Eso me afectó mucho emocionalmente. A tal punto Dios. que por poco le guardo rencor. Digo por poco porque yo la quería como madre y anhelaba tenerla cerca. Pero cuando el rencor quería venir a mí, que yo le decía de todo, cuando la tenía al frente, no por teléfono, no, cuando la tenía al frente, en persona, yo me derretía. Le daba su Sí, yo abrazo me y... derretía, Wow. yo lloraba, yo le lloraba mucho y me le quejaba. Y ella me decía, hay cosas que tú no le entiendes, mi hijo. En el futuro tú le entenderás, porque ahora tú estás muy joven. Y yo nunca digería nada de lo que ella me decía. Ella me decía, cuando tú seas grande, tú conocerás cosas de la vida, que tal vez la entenderás, pero ahora tú no la vas a entender, me decía. Y yo le retregaba en Dios la mío. cara, no te apures, que yo voy a ser famoso. Como a mí me gustaba la música, yo voy a ser famoso. Y mi plan era que si yo era famoso y tenía dinero, le iba a hacer su casa a mi papá, le iba a poner una sirvienta a mi papá y a mi mamá me iba a olvidar por Nada. completo de ella. Pero no, no fue así. Y no decía nada ella. No, ella decía, quiera Dios, mi hijo, que te vaya bien. Gloria a Dios. Quiera Dios que te vaya bien. Aleluya. Pero la perdonó, Kendrick. Claro. Sí, cabe destacar, ¿verdad? Que después de eso usted conoció al Señor y ya Cuan- pues ya es diferente. sí, no, cuando Jesús llegó todo cambió. Sí, gloria a Dios. Ya lo podría contar tal vez en la segunda parte de cómo yo perdoné a mi tío A su y cómo tío, perdoné a mi su mamá. mamá, gloria a Dios. Cristo lo Bueno, hizo. ya ustedes saben, vamos a dejarlo hasta aquí esta primera Amén. parte. En la segunda parte vamos a ver cómo Kendrick acepta al Señor, qué aconteció que tuvo que llegar hasta Él y muchas cosas más que serán de edificación. Así que ya ustedes saben, el que no se ha suscrito, suscríbase, dele like, comparta esta entrevista, que sé que será de mucha edificación. Ya los contactos de Kendrick, pues los dejaremos para una segunda parte, Está bien. porque hasta ahora todavía, hasta donde quedamos, todavía no es cristiano. Entonces Ajá. vamos a ver la segunda parte ya como un siervo de Dios. Así que Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Amén. Amén.